Muy buenos días, bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás, Bien, ¿y Charlie? tú? ¿Cómo Bien. estás? Oigan, mi maquillaje. Pues es que llegaste tarde. Llegaste tarde. papá. Llegué tarde, una disculpa. Ya por no, eso. hoy no eres darks. Ya no soy dark. ¿Tú te sientes darks, Gaby? Pues es mejor darks que recibir, dicen por ahí. Pues yo no nací para darks. ¿Cómo estás, Nadie nació Carlitos? para ello. Bien. ¿Cómo estás? Vamos a hablar hoy un poco, y tiene mucho que ver con la fecha tan importante para la gente el día de hoy, de la música, del movimiento dark, un movimiento que nació por ahí de los años 1800, sobre todo en Europa, en los Países Bajos. 1800. Mira, Mira, ¿desde qué cuándo? antigüedad. Tenía tiene mucho esto. que ver con la literatura. Lord Byron en sus poemas hablaba mucho de esa aversión a la sociedad, a las instituciones sociales, ¿no? Sus personajes eran muy introspectivos, oscuros, y esa tradición saltó de la literatura a las artes, entre ellos la música, y por ahí de la década de los 70, algunos dicen que son los hijos del punk, Sí. los darks, el movimiento oscuro. Y lo que pasó fue que hay movimientos musicales a finales de los 70 en donde la gente se empezó a interesar, bueno, que ya venía leyendo este tipo de autores como Lord Byron, pero ya en la música escuchaban a los Cocteau Twins, Love and Rockets, incluso un poco a The Cure, Peter Murphy, por supuesto, y Bauhaus. Entonces, venía terminando un ciclo musical con el punk. Llegan estas estrellas de la música y se conjuga la tradición del oscurantismo un poco, del gusto por las cosas que tienen que ver con la muerte, y esa pregunta permanente que es: ¿qué venimos a hacer a este planeta? ¿Qué venimos a hacer a este mundo? Hay Te mucho enfrentas- existencialismo en este Exactamente. movimiento, mucha pregunta, mucho cuestionamiento. Mucho cuestionamiento hacia uno mismo. Ajá. Veníamos también de terminar con esa idea del amor y paz de los 60s y los Sí, 70s, claro. ¿no? Con esa música y con esa idea. Entonces ya uno se empezaba a preguntar: ¿qué hago aquí? ¿Para qué Claro. vine? Y entonces era mucho enfrentarse a la pregunta permanente y a uno mismo. Vino la música, se conjuntó, ¿no? Se hizo este delicioso caldo de cultivo para que la gente fuera escuchando a estos artistas y llegara a la idea de preguntarse de alguna manera por qué seguimos a las instituciones, por qué hacemos lo que nos dice la televisión. Hay un tema de un poco de anarquía, de Sí, alguna totalmente. Es manera. rebelión, ¿no? Mira, el rock and roll siempre ha estado lleno de rebeldía y de anarquía, Sí. pero ellos optaron por vestirse de negro, por usar este maquillaje, por las perforaciones, por los tatuajes, un poco para retar sobremanera a las instituciones sociales y a no dejarse llevar por lo que les decía la televisión, los medios de comunicación, Claro. un poco en contra de esto. Y es por eso que se utilizaban este tipo de vestuarios, ¿no? Colores oscuros, Colores maquillaje en la cara. Por ejemplo, Kiss, ¿qué es Kiss? Quizás más glam, es más el teatro kabuki, es más... Es más espectáculo, más Sí. show. Sí, Más más show, show, más show, ¿no? más show. Las bandas oscuras, en realidad, tú ves a Peter Murphy o tú ves a Dead Can Dance, por ejemplo, no se visten de negro. Es más bien una corriente que los fans agarraron para manifestar su inconformidad. Sí. ¿Y Marilyn Manson? Marilyn Manson es un personaje más industrial. Más industrial, ¿no? sí. De alguna manera también va mutando la música un poco hacia década de los 90. ¿Y Rammstein? También. También. Pero la música y la actitud tienen mucho que ver. Al final todos los géneros, mira, hay glam rock, hay gótico, entonces ya cada Se tribu agarran, ¿no? se fue, pero si lo tratamos de conglomerar es un poco este sonido de los grupos, incluso un poco de los principios de The Cure, ¿no? Y eso se vino a México con la imagen de los Caifanes, ¿no? Y ya después con otros grupos como Santa Sabina, como La Concepción de la Luna. Y otras muchas bandas que de repente empezaron a tocar también en bodegas, en lugares un poco oscuros. Aquí en México todavía hay, para quien no conozca esta cultura, lugares tanto en Monterrey, en la calle de Monterrey, como en Donceles. Está la Unión de Trabajadores, UTA se llama. Ok, ahí podemos Anarquistas, Scary Witches, ¿no? Donde si no conocen, está padre que vayan porque se juntan. Muy Los bien. darks en este lugar para escuchar la escenografía, está padrísimo. Para No está de visitar. más que nunca, explorarlo. Exactamente, conocer otros estilos, otros géneros Sin duda. diferentes. Totalmente. Muchas gracias, Gracias, Carlos. A ustedes, muchas gracias. Por su Ya para la esta. próxima te
Sebastián. Sí, voy a llegar más temprano, lo prometo. Por favor. Gracias, amigo, que te vaya Gracias. muy bien. Gracias.